Hoy, el presidente anunciará que el jueves espera cumplir su meta de 200 millones de vacunas administradas en menos de 100 días, una meta que duplicó cuando cumplió su primera meta de 100 millones de vacunas en el día 58 de su presidencia. Estamos trabajando para que más gente sea vacunada. El presidente Biden hará un llamamiento a los empleadores en el país para que ayuden a sus empleados y sus comunidades a vacunarse. Esto incluye créditos fiscales para los pequeños negocios para compensar el tiempo de los empleados que se vayan a vacunar y el tiempo libre que necesiten si tienen efectos a la vacuna. También a tomar medidas adicionales para que las comunidades se vacunen. Y con eso pasamos a sus preguntas. El Reino Unido se anunció una investigación de la policía de Minneapolis. Bajo las leyes actuales es difícil acusar a oficiales por violaciones de derechos civiles. ¿El presidente considera que esto debe ser revisado? Nuevamente, como dijo el presidente anoche en sus declaraciones, después que se anunció el veredicto, él considera que hay que ajustar el límite para procesar a funcionarios por violaciones de la ley. También él habló de su respaldo a la ley, al proyecto de ley George Floyd de responsabilidad policial. Obviamente habrá que hacer negociaciones en el Capitolio, pero en este momento el estándar es muy alto. Esto incluye aspectos federales de derechos civiles en la ley. Entiendo que eso también está contemplado en la ley, el proyecto de ley. Washington is politically on this issue that we're actually going to that this country is going to follow through on what he says today, what he says this week. Well, I think what he's sending, the message he's sending to the country and frankly to the Creo world que is that el mensaje que él está enviando al país y al mundo es que él piensa que la crisis que enfrentamos en el mundo y en el país es tan significativa que en cuestión de 100 días de su presidencia, él está convocando a las principales economías del mundo para discutir el tema. Y él también va a tomar medidas en este sentido. Ha dictado una serie de órdenes ejecutivas y habrá anuncios más específicos en los próximos días respecto a las metas que se están trazando en Estados Unidos. Entiendo que su pregunta es ¿qué pasará en 2024? ¿Esa es su pregunta? Bueno, falta mucho tiempo, pero el presidente tiene la intención de ser reelegido. Addressing our climate crisis, putting Americans back to work, go hand in hand, which is absolutely his desire and his commitment, will be a part of his continued. Absolutamente es su deseo y su compromiso y será parte de su agenda. Le han pedido al Congreso que apruebe el proyecto de ley George Floyd. El presidente y la vicepresidenta insistieron en esto anoche. ¿Qué les hace pensar que el presidente Biden podrá conseguir apoyo republicano para el proyecto de ley de George Floyd si no lo ha logrado con otras prioridades, como el plan de rescate que se aprobó? ¿No consiguieron apoyo republicano? No, pero ciertamente cuenta con el respaldo del pueblo estadounidense y más del 70% del pueblo estadounidense. Mira, el presidente no cree que él por sí solo pueda resolverlo todo. En este momento hay negociaciones en marcha. Líderes de ambos bandos están conversando. El presidente, como dijo anoche, él ha expresado su apoyo a estas iniciativas y también él y el liderazgo han estado hablando de esto en el Capitolio, en conversaciones directas con miembros del Congreso, con los líderes de ambas cámaras. Esto incluye múltiples representantes de la Casa Blanca. El presidente habló de esto la semana pasada. También nuestro equipo de asuntos legislativos, de asuntos públicos, el Departamento de Política Interna. For this. But I will also say that there are times, and this is true in diplomacy, but also true in legislating, that we need the best strategy is to provide the space for those conversations to happen privately. And that's part of our objective. I understand you're citing the fact that public polling showed there was bipartisan support.
Las encuestas fallan la señal de origen. Fallan la señal de origen. ¿Cómo piensan que el presidente conseguirá los 60 votos para que se apruebe el proyecto de ley George Floyd? El presidente por sí solo no puede hacer que se apruebe el proyecto de ley George Floyd. ¿Cuál es su papel en todo esto? Su papel es trabajar con líderes del Congreso, como lo ha hecho. Él ha hablado con líderes del Congreso, del Senado, de la Cámara, con miembros del grupo de legisladores negros del Congreso. Ellos han tenido un papel prominente en promover el avance de este proyecto de ley. También le ha pedido a su equipo de alto nivel, política interna, asuntos públicos, organizaciones externas y otros, para trabajar juntos y ponerle presión al Congreso. Anoche él aprovechó la oportunidad para referirse a esto y está trabajando en su discurso de la semana que viene ante una sesión conjunta, y será una oportunidad para plantear estos temas y hablar de las medidas para la reforma policial. Un punto clave es el elemento de inmunidad calificada. El presidente está dispuesto a hacer concesiones en este tema y apoyaría un proyecto de ley que no lo incluya. En este momento, los líderes en el Congreso tienen que conversar entre ellos para ver dónde pueden encontrar puntos de acuerdo. Y con frecuencia estas conversaciones, como ocurre en el ámbito diplomático, la estrategia más efectiva es dar espacio para que las conversaciones se desarrollen en privado. Una vez que se logran acuerdos, habrá que ver cuál es el resultado. Cuando el presidente Biden habló con la familia de George Floyd ayer, prometió hacer todo lo posible para que el proyecto de ley fuera aprobado. Esto incluiría potencialmente apoyar la eliminación de las tácticas dilatorias si es lo necesario para lograr la aprobación en el Senado. El presidente sigue pensando lo mismo, que debe haber apoyo de republicanos y demócratas para adoptar medidas que se han atrasado mucho tiempo para reconstruir el sistema policial. Y él considera que edificar confianza es algo que republicanos y demócratas deben apoyar. Hay conversaciones en marcha entre republicanos y demócratas y él quiere darles espacio. Él no piensa que añadir a la discusión el tema de las tácticas dilatorias sea constructivo en este caso. El presidente Biden estaría dispuesto a ir a la reconciliación para la reforma migratoria. Esta es otra área donde el presidente se inspira en la historia reciente y no tan reciente. Ha habido apoyo bipartidista para diferentes elementos, como el de los Dreamers, de los soñadores. Él considera que modernizar nuestro sistema de inmigración y adoptar medidas para trabajar en eso merece apoyo bipartidista. Su opinión es que en este momento la conversación no debería ser sobre un proceso de reconciliación, sino sobre un trabajo bipartidista. Entonces, estos miembros de la Asamblea Política Hispana del Congreso consideran que habrá que buscar otros foros o avenidas para lograr lo máximo posible, incluyendo la reconciliación. ¿Puede al menos confirmar que esto no salió a relucir? Si lo plantearon los miembros del Congreso. No, ellos dicen que el presidente Biden lo planteó y que expresó por lo menos algo de apoyo para esto. Bueno, ya le he hablado del punto de vista del presidente. Él considera que debe haber apoyo bipartidista. Por supuesto que los legisladores propondrán diferentes mecanismos, pero él opina que la conversación en este sentido debe concentrarse no en reconciliación, sino en una vía bipartidista. Usted habló de negociaciones entre republicanos y demócratas en el Capitolio. En cuanto al proyecto de ley de George Floyd, de reforma policial, la Casa Blanca considera que esto es todo o nada. ¿Hay espacio para contrapropuestas republicanas? Por supuesto, va a haber una conversación, una discusión, y como sabes, esto está ocurriendo entre demócratas como el senador Booker
el senador Scott, eh, wasn't intending to convey that it was separate. It's not separate, but there are conversations that are happening between Democrats and Republicans on Capitol Hill. demócratas y republicanos en el Capitolio. Nos estamos manteniendo atentos a esto, estamos trabajando con varios de esos miembros en múltiples aspectos en la Casa Blanca, incluyendo a nivel presidencial, pero también con líderes del equipo legislativo, con líderes de su Oficina de Asuntos Públicos y del Consejo de Política Interna. Y hay un plazo para que le envíen esta legislación para promulgación y es posible que se pierda el auge que tiene en este momento. El presidente quiere aprovechar este momento para duplicar esfuerzos, redoblar esfuerzos y avanzar, pero él también reconoce, después de haber servido en el Senado 36 años, que las negociaciones no se pueden apresurar entre los republicanos y los demócratas. Él está ansioso porque le envíen algo, pero no estamos en posición de fijar plazos en este momento. Sé que estamos celebrando los 200 millones de vacunas en el día de hoy, pero hay indicios que las tasas de vacunación no están igual que al comienzo. Entonces, ¿consideran ustedes que esto es una repercusión de la salida de circulación de la vacuna de Johnson & Johnson? ¿Que la gente está más reacia a vacunarse? ¿O qué es lo que reflejan las estadísticas? Básicamente, ¿hay algún problema en este sentido? En un sentido más amplio, el presidente piensa anunciar estos incentivos fiscales, pero ¿qué más está haciendo el Ejecutivo en este momento para tratar de llegar a la gente reacia a vacunarse? Usted ha hecho varias preguntas, voy a tratar de respondérselas todas. Hemos visto algunas estadísticas interesantes en los últimos días, obviamente mucho ocurrió ayer. Hemos visto un descenso en ciertas estadísticas. Ayer vimos, por ejemplo, que 40% de la gente, más que hace un mes, estaban dispuestos a vacunarse. En cuanto a la confianza en las vacunas, nuevamente, esta es una encuesta, no es perfecta, pero es interesante. 71% de la gente que votó por Trump dicen que ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna o probablemente lo van a recibir. Esto es un repunte frente a la encuesta de un mes atrás. Así que, hablando de otra de sus preguntas, ¿cuáles son las barreras que vemos para que la mayoría de los estadounidenses se vacune? Lo que se está tratando es de eliminar una de esas barreras, el acceso. No porque lo esté la gente viendo esto con un prisma político, pero hay gente que no puede tomarse tiempo libre del trabajo o no tienen horas de enfermedad. Se está tratando de eliminar las barreras que están obstaculizando la vacunación. Vamos a llegar inevitablemente a un punto en el que tendremos más oferta que demanda de vacunas. Y en algunas regiones del país, como saben, no en todas partes, hemos trabajado rápidamente para incrementar el suministro y para ofrecer más lugares convenientes donde la gente se puede vacunar. En las últimas semanas hemos enviado más de 150 millones de dosis, pero lo que estamos tratando de hacer ahora
es atacar lo que vemos como las barreras, los factores limitantes. Estamos brindando asistencia técnica, por ejemplo. Estamos utilizando voces locales, expertos locales, para diseminar información. Lo que hemos visto incluso en estadísticas de organizaciones de noticias, estos son los vectores más confiados para recibir información. Así que junto con los CDC estamos trabajando para ampliar la distribución de vacunas en médicos primarios, por ejemplo, en consultorios de médicos primarios. Y sí, vamos a continuar evaluando la situación y buscar maneras de incrementar el acceso y llegar a más comunidades. Anoche el Washington Post y el New York Times tenían reportes detallados sobre el tema de los refugiados y el secretario de Estado hablaba de esto. Ustedes han dicho que no ha habido un cambio de política, pero sería justo decir en este momento que el presidente ha cambiado de punto de vista del número de 62.500 y después volvió a cambiar de parecer cuando vio la situación, la posición de los demócratas. Debo decir que tenemos toda la intención de incrementar el límite y lo vamos a hacer antes del 15 de mayo. Obviamente yo no voy a entrar a las conversaciones privadas entre el presidente y su equipo de seguridad nacional, pero sí le puedo decir que algo que ha estado en la mente del presidente y que se cubrió en varias de las historias son los retos en términos de recursos. Y hemos hablado, por ejemplo, del procesamiento de refugiados en un sistema global y algunos músculos se atrofiaron en los últimos años. También hay múltiples organizaciones de importancia en el mundo. Su preocupación es si el sistema está preparado. Ahora bien, elevando el límite, que lo vamos a hacer, lo queremos hacer, el mensaje es: pongan sus músculos en acción para que podamos recibir a los refugiados y seguimos luchando para alcanzar la meta que siempre ha defendido el presidente, de elevar el número de refugiados para el año que viene. Siempre hemos querido llegar a 125. El asunto es ver si podemos hacerlo este año. El Departamento de Estado está a cargo de procesar a los refugiados. El secretario de Estado no está alentando al presidente en este sentido. Considera el secretario que, a pesar de cualquier atrofia, es posible elevar el límite, aumentarlo, y si el Departamento de Salud y Servicios Sociales podrá darle el respaldo a los refugiados cuando lleguen aquí. Entonces, ¿por qué la discrepancia? Primero que nada, estamos hablando de establecer un tope máximo. Bueno, el asunto es que no hay razón por la que el presidente no pueda hacer lo que dijo que iba a hacer, elevar el límite, y después si el Departamento de Estado o el Departamento de Salud y Servicios Sociales no pueden procesar todo ese número de refugiados, pues no se alcanza el límite. Eso pasa todo el tiempo, como usted decía ayer. Así es, él tiene toda la intención de incrementar el límite. El anuncio del viernes no fue sobre ponerle un límite en este momento. Pero como usted decía en su pregunta, el Departamento de Estado, sí, ellos hacen la verificación. Esto puede tomar meses y hay un reducido número de refugiados que están pasando por ese proceso en este momento, a pesar de cifras imprecisas que han estado circulando. Hablaban de unas 700 personas y de vuelos cancelados. Y los vuelos se reanudaron desde el viernes. Pero hay otro elemento de esto, porque este es un proceso interagencias que se encarga del reasentamiento de refugiados. La Oficina de Reasentamientos de Refugiados, que no depende del Departamento de Estado, participa en esto también. Es parte del Departamento de Salud y Servicios Sociales. El presidente analiza todos los recursos disponibles, la capacidad con la que contamos, pero también está hablando de lo que es posible. Esas son sus preguntas. Por lo tanto, habrá más que decir cuando tengamos una conclusión. Bueno, la pregunta es si el presidente cambió su política sobre sobre las cifras. Su política
el viernes, meses atrás, y sigue siendo llegar a 125.000 refugiados en el próximo año fiscal. 62.500 es el comienzo. El presidente quiere que se evalúe cuán pronto se puede llegar a ese límite. El Departamento de Estado, el Departamento de Salud tiene que ver con esto, el límite de refugiados y el punto que quiero destacar, y sé que no te gusta, pero está bien. El límite máximo típicamente no se llena. Queremos que el mundo sepa que estamos recibiendo los refugiados y estamos reevaluando. No se trata de un cambio de política, sino de asegurar que le estamos enviando un mensaje claro al mundo. Decirles, Estados Unidos está de vuelta, le damos la bienvenida a los refugiados, estamos preparándonos para ello y pronto tendremos una redefinición del límite. Hablando de esa reactivación, ¿cuál es la capacidad que tiene el gobierno en este momento? Y cuando usted hablaba de la oficina de asentamiento de refugiados, se trata de que los empleados fueron asignados a trabajar en otras áreas, con el asilo y cosas así. Bueno, el presidente quería una evaluación de si podían hacer ambas cosas. Hay elementos que existen en distintas entidades del gobierno, ¿cierto? Pero si hay fondos para hacer ambas cosas. Ha habido transferencias de fondos para lidiar con el tema de los menores no acompañados que están llegando y cruzando la frontera. Pero también había una congelación de contrataciones durante el gobierno anterior y unos 2.000 refugiados en proceso en el último año fiscal. Así que no se trata solo del gobierno, sino también de entidades externas que tienen una función vital. Y este es uno de los puntos a los que estamos llegando, o estoy tratando de destacar. Este límite máximo le envía un mensaje al mundo. Estamos trabajando en esto, colaboren con nosotros en la verificación de antecedentes, en el reasentamiento y demás. Hay requerimientos legales y fiscales para poder ayudar y recibir a los refugiados. Pero reconocemos también que muchos de los fondos vienen de organizaciones externas que tienen que estar preparadas también. Hay otro elemento del que no hemos hablado, pero es interesante, me parece, y es que hay ciertos límites derivados del COVID. En el pasado típicamente la gente viajaba y este proceso de verificación y procesamiento se hacía en embajadas y demás. Estamos evaluando todos estos elementos. ¿Tiene una cifra de cuántos funcionarios de procesamiento de refugiados fueron reasignados? Los que trabajaban en la oficina de refugiados y ahora están trabajando primordialmente en el tema de los menores no acompañados. Tenemos cifras de presupuesto, no tengo cifras sobre personal, voy a verificar. Y hay preocupaciones de seguridad en el programa de reasentamiento de refugiados, es parte de la revisión. Hay un proceso muy riguroso que tiene lugar, que puede tomar meses, todo depende. Ha habido algunos límites y retrasos debido al COVID, y esto ha ocurrido en otras áreas también. No es la totalidad, pero es un factor. Esto puede tomar tiempo. Pero no son asuntos de seguridad. Y en cuanto a la policía, hablábamos del anuncio del Departamento de Justicia. ¿Hay alguna reacción de la Casa Blanca sobre esa decisión de abrir investigaciones? ¿Y qué otras cosas se han hecho con grupos de derechos civiles desde el veredicto de Floyd? Bueno, sí. Durante la campaña el presidente prometió nombrar liderazgo en el Departamento de Justicia que trabajara enérgicamente en estas investigaciones. La semana pasada, el secretario de Justicia, revirtió políticas del gobierno de Trump y ahora se está anunciando esta nueva investigación sobre la labor policial en Minnesota. Ahí se ve un patrón de lo que el presidente quiere, a quién nombró y cómo se revocó ese memorando la semana pasada.
¿Qué considera el gobierno de Biden de la distribución de vacunas? ¿Se puede excluir a gente de la vacunación? Esos estándares no se establecen aquí. Obviamente, las entidades privadas tienen sus propios estándares. Pero decían, por ejemplo, que darían a conocer lineamientos sobre lo que puede esperar la gente en términos de privacidad y vacunación. ¿Se refiere a pasaportes de vacunación? En parte, sí. Bueno, para estar claros en este sentido del pasaporte, esto no es algo que se va a realizar o revisar o manejar por el gobierno federal. En cuanto a Rusia, hoy, en su discurso, el presidente Putin advirtió contra intervención foránea en Ucrania, donde ha habido un incremento en la presencia de tropas ahora y desde el arresto de Navalny. ¿Es indicio esto de que las sanciones a Rusia están funcionando? Las sanciones se establecieron, muchas en coordinación con nuestros aliados europeos, porque nuestra posición y la de la comunidad global es que las acciones deben tener consecuencias. Nunca hemos esperado o proyectado que un grupo de sanciones vaya a cambiar de inmediato comportamientos, pero sí indica claramente que cierto comportamiento no es aceptable. Y también hablando de consecuencias, como habrán visto, hay sanciones que se ven y otras que no se ven, y no damos detalles sobre esas. Hoy Australia anunció que estaba revocando una iniciativa relacionada con China. ¿Han hablado específicamente con Australia sobre esto? Y más en general, ¿están hablando con aliados alrededor del mundo? Y están tratando de que haya más resistencia frente a China. El Departamento de Estado sería la entidad más indicada para hablar de conversaciones con los australianos. Obviamente, las relaciones económicas, cómo podemos trabajar como comunidad global y demás de una manera coordinada en lo que concierne a China. Eso es parte prácticamente de todas las conversaciones que el presidente tiene con los países de Europa y en la región. Pero esto es así como una especie de maniobra tersa. ¿Cuál exactamente es su pregunta? Considerando que Australia tomó esta decisión hoy, ¿hubo algún acuerdo directo con Estados Unidos? Voy a ver si hay algo más específico. Y la otra pregunta. El presidente de Belarus hablaba del plan para asesinar a una prominente personalidad de Belarus. Eso no tiene fundamento. En la conversación con la familia y el abogado de la familia George Floyd, se decía que este es el momento para que se apruebe el proyecto de ley George Floyd, que había que actuar ahora. ¿Piensan ustedes que el presidente le está prometiendo a la familia de Floyd que va a lograr que se apruebe el proyecto de ley? Lo que él está prometiendo es usar el poder de su presidencia, su influencia, como lo va a hacer, lo harán funcionarios de su gobierno, para apoyar este proyecto de ley. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para lograr resultados? ¿En qué sentido? Están hablando de darle espacio a los legisladores para las negociaciones. ¿Cuánto están dispuestos a esperar? ¿Me puede decir cuáles son sus prioridades en este sentido? Le diría que, número uno, el presidente hizo un emotivo llamamiento anoche sobre la importancia de este momento para que se apruebe el proyecto de ley de reforma policial George Floyd. Para él, para su equipo, para todos nosotros,
es muy importante. Este fue uno de los momentos más destacados que haya tenido un mandatario en su primer año de presidencia. Él ha trabajado y conversado con líderes y miembros del Congreso sobre cómo seguir adelante con este proyecto de ley, tan recientemente como en su reunión de la semana pasada con la Asamblea Política Negra del Congreso. Y altos funcionarios del Ejecutivo siguen estrechamente involucrados en esta gestión. Es una prioridad absoluta para él y él piensa que este debe ser el momento de actuar. Se estaba hablando, por ejemplo, de presiones asimétricas en Rusia, intervención. También ha habido escepticismo de hasta dónde puedan llegar las sanciones para presionar a Rusia y el impacto en una potencial cumbre Biden-Putin. ¿Afecta esto los planes de una reunión cumbre? Hemos sido claros en que queremos una relación estable y predecible con Rusia. No tiene por qué tener una trayectoria negativa. Las sanciones no son para alentar a nadie a venir a una cumbre. Sería una estrategia muy rara. Se trata de ponerle consecuencias a acciones inaceptables para nosotros y la comunidad mundial. Al mismo tiempo que se establecen estas consecuencias, se le está enviando un mensaje claro al presidente Putin. Él le dijo que pensamos que este es el momento de hablar sobre en aquellas áreas en las que hay oportunidades de colaboración, por ejemplo, no proliferación nuclear, la extensión del Tratado START o el acuerdo nuclear con Irán, y conversaciones también sobre áreas en las que no estamos de acuerdo. Obviamente esto requiere que todas las partes estén dispuestas a reunirse y allí se emitiría la invitación. Seguiremos teniendo conversaciones de alto nivel, como es evidencia de las conversaciones del secretario, el asesor de Seguridad Nacional con su contraparte. Sobre algo que le preguntaron ayer, con todo respeto, creo que usted nos dio una respuesta muy firme. Voy a intentar de nuevo. Le preguntaban si el presidente Biden honraría su promesa de campaña de poner en libertad a la gente que está en la cárcel por delitos relacionados con marihuana. Y la vicepresidenta Kamala Harris hablaba de revertir estas sentencias. ¿El presidente Biden sigue en pie con su promesa? Él destacó su posición sobre la marihuana, decriminalización, reclasificación, una clasificación diferente de la marihuana para usos médicos. Tendré que hablar con mi equipo legal, no tengo información adicional en este momento. Pero si se cambia la clasificación de la sustancia, esto es importante. La gente que está presa por delitos por marihuana, ¿pueden esperar que los pongan en libertad o seguirán en la cárcel? Hemos dicho muy claramente cuál es la posición del presidente. Usted me está haciendo una pregunta legal. Yo le remito al Departamento de Justicia y si tenemos algo más, con gusto lo haremos. Ayer el presidente Biden decía que la muerte de George Floyd había destapado los ojos del mundo para que vieran el racismo sistémico en Estados Unidos. Él ha sido arquitecto de múltiples leyes federales en los 80 y 90 que perjudicaron desproporcionadamente a muchos miembros de la población negra. Dicen que él fue uno de los principales arquitectos de la encarcelación masiva y la pregunta es si va a asumir la responsabilidad por ello. ¿Hasta qué punto el presidente Biden reconoce su papel en este racismo sistémico? Yo le diría que el presidente, uno de sus objetivos fundamentales es encarar la injusticia racial en el país, no solo con su retórica, sino con sus acciones. Y ustedes pueden verlo en su apoyo al proyecto de ley George Floyd, nombrando líderes en el Departamento de Justicia para encarar políticas de muy larga data y anacrónicas. Le ha pedido a su equipo en la Casa Blanca que le den prioridad a estos temas en su presidencia. Esto es el presente, no hace 30 años. Creo que ya le respondió a su pregunta.
Pregunta fuera de micrófono. Pregunta fuera de micrófono. Nosotros no tomamos nada de lo que dice el presidente Putin como un asunto personal. El 2 de febrero, el presidente firmó una orden ejecutiva pidiendo a los CDC que hiciera alguna revisión. ¿Qué nos puede decir sobre el título 42? El título 42 se mantiene porque estamos en medio de una pandemia global, así que no tengo ningún pronóstico sobre cuándo va a cambiar eso. El presidente ha sido informado sobre el caso de una chica de 16 años baleada ayer, poco antes del veredicto de Chauvin. Sí. Ya que me da la oportunidad, la muerte de Michaela Bryan a manos de la policía de Columbus es algo trágico. Era una niña y nos unimos al luto por su muerte. Pensamos que estas acciones de la policía afectan de manera desproporcionada a las minorías negras y latinas. Estas comunidades experimentan un nivel demasiado alto de violencia policial y la muerte, en este caso de Makaya, se produce después del dramático y agotador juicio a Derek Chauvin. Nuestro enfoque es trabajar para encarar el racismo sistémico y también el aprobar leyes y proyectos de ley que establezcan reformas extremadamente necesarias en este país. ¿El presidente fue informado? Sí. Familiares de Tamir Rice, otro chico que murió a manos de la policía, le han pedido al Departamento de Justicia que reabra el caso. ¿El presidente lo apoya? Lo remito al Departamento de Justicia, a su decisión. Varios legisladores de Ohio y otros estados han pedido que el servicio postal revise contratos, que puede haber algunas componentes políticas inapropiadas. ¿Le preocupa a la Casa Blanca esto? ¿Están de acuerdo con la pausa en la investigación? Pregunta interesante, tengo que verificarlo. Se refieren a un contrato concerniente a la flotilla eléctrica. Sí, hablaban de electrificar 10%, pero el presidente quiere hacerlo con toda la flotilla. Voy a verificar. Comencemos con las vacunas. Varios legisladores le han pedido al presidente que ponga una pausa en la patente de vacunas. ¿Por qué no lo haría el presidente, dado que múltiples organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Oxfam consideran que la lucha global contra el COVID amerita que se suspendan las patentes de estas farmacéuticas que mantienen el control sobre la producción de las vacunas? ¿Hay alguna razón para no hacer esto? Nuestro embajador habló de esto la semana pasada y me remitiría a eso. Ciertamente estamos considerando múltiples opciones para enfrentar la pandemia global, pero no tengo nada que añadir. El presidente dio instrucciones para que se investiguen denuncias de discriminación en el proceso de admisión a las universidades. Al parecer este asunto no se resolvió y se retiró una querella federal del Departamento de Justicia. Primera semana en el cargo, acaba de comenzar. Hay una revisión de personal y de otras iniciativas. Pensamos que hay litigios en marcha sobre este caso específico. No creo que eso sea algo donde se metería un funcionario de la Casa Blanca mientras el proceso legal esté en marcha. Por eso se quedó el tema fuera de la serie de medidas ejecutivas. Si hay un litigio pendiente, típicamente ese es un factor, pero verificaré si hay algo más. El presidente Biden, su emisario a Yemen,
hablaba en el Congreso que él no piensa que Irán esté ayudando a ponerle fin a la crisis en Yemen, que considera una prioridad del gobierno. ¿Van a plantear este tema en Viena a sus contrapartes europeos? Las conversaciones de Viena, que están en marcha, como sabe, se concentran mayormente en el elemento nuclear y cómo podemos llegar a tener cumplimiento de obligaciones de todas las partes. Hay múltiples canales donde estamos trabajando, pero mi expectativa es que se concentren en ese tema específico. Hablando de Viena, diplomáticos occidentales indican que las negociaciones parecieran estar avanzando exitosamente y piensan que quizás se necesiten otras 2 rondas para llegar a un acuerdo. ¿Es esa la percepción de ustedes o qué tipo de acuerdo? ¿Volver al acuerdo suscrito en 2015? Puedo decir que en las últimas semanas la delegación estadounidense encabezada por Rob Malley ha analizado medidas específicas, formas en las que Estados Unidos e Irán volverían al cumplimiento mutuo. Y nuevamente, compartimos algunas ideas, esperamos que haya un camino hacia adelante. Creo que no estamos en posición de trazar metas ambiciosas en este momento. El ex secretario de Estado Mike Pompeo ofreció una conferencia de prensa y él quería presentar un proyecto de ley de máxima presión. ¿Lo ven como una interferencia? ¿Les resulta esto útil al Ejecutivo? No tengo todos los detalles sobre qué hay en el proyecto de ley que le está presentando, pero en general pensamos que la diplomacia debe estar a la vanguardia. El gobierno anterior se retiró del acuerdo con Irán y como resultado tenemos mucha menos visibilidad sobre lo que está ocurriendo en el terreno en Irán. Esto no nos ha hecho más seguros. No sé qué está en su proyecto de ley, pero tenemos un enfoque diferente. Él se opone a levantar las sanciones. Yo creo que no hemos dicho que estemos pensando en eso. Estamos conversando sobre cómo se puede conseguir el cumplimiento de las obligaciones por todas las partes y ciertamente pensamos que avanzar por la vía diplomática es en el mejor interés de Estados Unidos y la comunidad global. El sábado es el día de la recordación del genocidio armenio. Varios legisladores le enviaron una carta al presidente pidiendo que cumpliera su compromiso como candidato. El presidente lo hará de aquí al sábado. Bueno, no tengo nada que añadir sobre el día de la recordación el sábado. Gracias a todos.